aportes. Entonces es un poco para decirles que pues es mucho el trabajo, ¿no? Que he desarrollado a lo largo del estudio con este microorganismo. Entonces, en esta primera parte yo quisiera contarles pues que hay que entender la célula, ¿no? La célula pues como esa unidad funcional de todo ser vivo que está llena de muchas partes, ¿no? De muchos complejos de proteínas, sí, que hacen diferentes funciones, de compartimientos, ¿cierto? Que están especializados para que la célula se convierta en ese motor de la vida. Entonces, la célula realmente la venimos estudiando, ¿no? Hace muchísimos, de hecho, hace varios siglos se viene estudiando, ¿no? Desde los trabajos pioneros, ¿no? De Leeuwenhoek, sí, de Darwin, etcétera, etcétera. Entonces, para entender cómo es la vida, ¿no? Y cómo esa célula, pues nos puede facilitar, nos puede facilitar nuevas funciones, nos permite entender cuál es el funcionamiento de los seres vivos, pero también poder entender su utilidad, ¿cierto? Y cómo la diversidad de la vida radica en bacterias, en organismos microscópicos, animales, vegetales, entonces vemos una diversidad biológica enorme, ¿no? Lo llamativo es que la célula, pues realmente, a pesar de todos los siglos, ¿no? Que la llevamos estudiando, dependiendo del tipo de célula, no conocemos, pues, relativamente poco, ¿no? En el caso de algunas células, de algunos microorganismos, solo se conoce el 25% de la, de la, pe- perdón, solo se puede conocer alrededor del 50% de su contenido, siendo el otro 50%, como dice aquí, materia oscura, porque son mecanismos inherentes a su funcionamiento, proteínas y otros componentes que no se tiene claro cuál es su función, ¿no? Entonces, realmente nos falta mucho por entender la célula y sus utilidades. Entonces, de esa área de conocer qué es lo que hace la vida, qué es lo que hace que una célula pues sea lo que es y nos permita entender desde el funcionamiento del ser vivo más simple, ¿no? Hasta los más complejos. Entonces, ahí tenemos lo que se llama la prospección genética, ¿no? Y digamos que la idea es entender esa información genética, esa información que está en el ADN de todo ser vivo y que nos permita encontrar la función de todo ese material genético, de todo ese ADN, de todos esos genes que están en cada uno de los microorganismos. Entonces, si los entendemos, podemos entender sus funciones. Y si los entendemos las funciones, podemos obtener utilidades, ¿cierto? Que en últimas ese es el objetivo de la biotecnología, ¿no? Llegar a bienes y servicios a partir de la diversidad biológica. Entonces, como la diversidad biológica se entiende desde el ADN, desde esa molécula, ¿no? De la vida, entonces nosotros como científicos, desde muchos puntos de vista, estamos cazando genes, ¿no? Cazando esa información que nos puede dar, pues, realmente saltos adelante, ¿no? En el conocimiento y en las utilidades, ¿no? De la ciencia. Entonces, en ese sentido, los científicos pues han estado buscando, ¿no? Realmente nuevas posibilidades, ¿no? De genes nuevos para muchas funciones, ¿no? Que nos conciernen a nosotros como seres humanos, también los diferentes ecosistemas. Entonces, realmente buscar esas funciones, ¿no? De los genes
cómo permiten que los organismos se adapten a todos los ambientes y nos permiten pues llegar al final a obtener nuevas utilidades. En ese sentido, es que viene la intención de esta charla de darles a conocer uno de los protagonistas en esta búsqueda del dorado genético, ¿no? En esta búsqueda de genes y de información genética que nos permitan avances biotecnológicos. Entonces, Bacillus thuringiensis, pues es una bacteria que se conoce hace más de 100 años, ¿no? De hecho, fue descubierta en 1901 por un japonés que se llamaba Shigetane Ichiwata. Él la descubrió porque realmente él se dio cuenta que el gusano de seda, como en Japón, pues es una de las industrias más importantes, ¿no? A través de la historia, ¿no? De muchos siglos. Entonces él se dio cuenta que el gusano de seda, del cual obtenían la seda, se moría, ¿no? Se les moría progresivamente. Y él se puso a estudiar la causa de la muerte del gusano y encontró que era una bacteria. Él inicialmente la llamó Bacillus sotto, pero luego otro investigador en Alemania la llamó Bacillus thuringiensis porque la descubrió en la ciudad de Turingia, que queda en Alemania. Entonces, este investigador alemán era de apellido Berliner. Entonces, desde allí quedó como Bacillus thuringiensis. Entonces, una bacteria que se viene estudiando hace muchísimos años, es una bacteria que, como se habrán, de pronto habrán intuido, ¿no? Desde la primera parte de cómo la descubrió Shigetani Chiwata, ¿no? Como un patógeno del gusano de seda, pues fue evidente que esa podía ser su mayor utilidad. Entonces, se utilizó para control de insectos. ¿Pero cuáles insectos? El control de los insectos que afectan los cultivos comerciales. Resulta que se encontró tal vez la cualidad más importante de la bacteria para la agricultura, y es que ella solo mata insectos plaga, no mata insectos benéficos. Sí, esa fue tal vez la cualidad más relevante, ¿no? Porque se dieron cuenta que si se le agregaban a un cultivo, los insectos plagas sí se morían, pero los insectos benéficos que ayudan a las polinizaciones, a mantener el ecosistema, simplemente la bacteria no les podía hacer nada. Y entonces eso tiene que ver mucho cómo la bacteria ha evolucionado con el insecto, ¿sí? Cómo se ha adaptado la bacteria a los insectos. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la dieta del insecto, ¿no? Es diferente un insecto, cómo tiene su fisiología si se alimenta de plantas a si se alimenta de otras fuentes de alimentos, ¿no? Como otros insectos, ¿cierto? De ácaros, etcétera. Entonces, eso hizo que hubiera mucho interés en la bacteria. Y entonces la bacteria fue estudiada para control de muchos insectos y durante más de 100 años pues se ha encontrado que es capaz de controlar insectos de diversos órdenes, ¿no? Lepidópteros, que son las polillas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la polilla guatemalteca que afecta a los cultivos de la papa y que causa pues grandes daños. Coleópteros, ¿no? Tenemos la broca del café, pues que tanto afecta a los cultivos cafeteros, ¿no? Que es una de las principales industrias agrícolas en nuestro país. Dípteros, como tenemos los diversos tipos de zancudos que transmiten enfermedades, ¿no? Como la malaria, el dengue, ¿sí? Y diversos otros tipos de insectos, ¿no? Además, se ha encontrado que es capaz de controlar otros tipos de células, ¿no? Como células tumorales y otros microorganismos de interés médico, como lo vamos a ver más adelante. La característica principal de la bacteria, ¿cierto? Aquí vemos una foto y le encontramos que una característica principal es que la bacteria es capaz de producir estos cristales. Yo lo estoy mostrando aquí con la flecha, uno de esos cristales, acá tenemos otro. Esos cristales están compuestos de un grupo de proteínas, ¿sí? Aquí encontramos un esquema, ¿no? Aquí tenemos el ADN de la bacteria y tenemos la formación de los cristales. Esos cristales se llaman cuerpo parasporal o cristal bipiramidal o delta endotoxina, les han puesto varios nombres a través de los años, pero básicamente es un cuerpo formado por proteínas y esas proteínas se producen cuando la bacteria entra en esporulación.
La esporulación es un sistema donde la bacteria se adapta a ambientes adversos. Entonces, cuando la bacteria encuentra que se le acaban las fuentes nutritivas, ella se deshace de todo y forma una esfera, y en esa esfera solo contiene el ADN. ¿Sí? Y ella, al formar la esfera, también forma el cristal, y el cristal está compuesto de estas proteínas, y son unas proteínas muy especiales, ¿no? Son unas proteínas muy especiales que han servido para el control de los insectos plaga. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de la historia de la bacteria y quiero recalcar, ¿sí? Cómo ya para 1920 ya se hacían ensayos de campo en Europa y en 1930 ya había el primer insecticida a partir de esta bacteria que se comercializó en Francia. Y en el 57 ya estaba un producto llamado turicide que se comercializaba como complejo de esporas y cristales de la bacteria. Entonces, esas proteínas que conforman el cristal son unas proteínas muy especiales que se llaman CRI, y hay una diversidad enorme de esas proteínas. De hecho, se han descrito alrededor de 70 grupos de proteínas. Se han descrito, aquí tengo mal el número, se han descrito más de 800 tipos de estas proteínas. Entonces nosotros vemos que esas proteínas son ampliamente diversas y casi que cada grupo, cada proteína tiene un insecto plaga al cual controla, ¿sí? Entonces eso pone de relevancia la característica más importante de la bacteria y es su especificidad, ¿sí? Porque estas proteínas solo matan a unos pocos grupos de insectos plaga, no le hacen daño a otros insectos. Y ese es, digamos, lo que ha hecho que este sea el producto para control de insectos más importante en la agricultura, en la biotecnología, ¿sí? Representa más de 100 millones de dólares al año solo en Estados Unidos en ventas, o sea, comercialmente es un éxito. ¿Y es por qué? Por esa característica. Sí, hay otros productos comerciales a partir de otros microorganismos, pero tienen el problema de que no tienen esa especificidad. Entonces hay productos comerciales que pueden terminar matando a los insectos plaga, pero también a los insectos benéficos, mientras que esta bacteria solo mata a los insectos plaga, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja esta bacteria? Básicamente el insecto ataca a la planta y si la bacteria está allí, se la come. La bacteria naturalmente vive en el suelo o vive en las hojas de las plantas. Entonces, si el insecto se come las hojas, pues se come la bacteria. Si el insecto ataca las raíces, también se come la bacteria. ¿Y luego qué sucede? Luego, ese cristal de proteínas, esas proteínas se liberan del cristal y atacan unos receptores que también son de proteínas, que por eso es que es tan específica, porque solo ataca receptores proteicos en el intestino del insecto. Y al atacar esos receptores, destruye el intestino del insecto. Y como el insecto se comió también las esporas, entonces las bacterias ingresan a la hemolinfa del insecto, que es como la sangre del insecto, y entonces el insecto se muere por un ataque de la bacteria a todo su sistema circulatorio, entonces finalmente muere. Esa es la forma en que trabaja la bacteria. Se han descrito, ¿no? Gran cantidad, ¿no? De productos comerciales, básicamente a partir de diversas cepas de la bacteria. Cuando hablamos de cepas, estoy hablando de diversos miembros de la bacteria. Entonces es como si nosotros lo pusiéramos en el contexto de los seres humanos, ¿no? Entonces hay, entonces todos somos seres humanos, pero entonces hay algunos dedicados a la agricultura y otros dedicados a la medicina y otros dedicados al transporte, ¿cierto? A pilotear aviones, entonces, pero todos al fin somos seres humanos. Entonces, en las bacterias también encontramos así grupos de bacterias que están especializados porque hay una información genética que los hace especiales. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el producto Centari. El producto Centari es a partir de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis y es la cepa israelensis porque fue aislada en Israel. Y entonces esta cepa es capaz de controlar insectos dípteros, los que transmiten enfermedades
como la malaria y el dengue, todo este grupo de zancudos, ¿no? El Aedes, Culex, Anopheles, ¿no? Entonces, este producto es especializado para ese grupo de insectos. Pero, por ejemplo, también tenemos otros productos, ¿no? Como, por ejemplo, esta cepa que se llama Courstaki. Este producto es a base de una cepa que se llama Courstaki y este producto es especializado para controlar lepidópteros, como las polillas. Hay diversos tipos de polillas que atacan diversos cultivos, ¿sí? Entonces, este producto es sumamente seguro, la bacteria es tan específica que tampoco afecta otros animales, ni afecta, digamos, a humanos, no contamina esas aguas, por eso, por ejemplo, se utiliza en cultivos orgánicos también, ¿cierto? Donde no está permitido utilizar, pues, agentes químicos, por ejemplo. Entonces, esta bacteria se puede utilizar con seguridad, se ha utilizado durante más de 100 años, nunca ha habido reportes, ¿no? De nadie que se haya enfermado. De hecho, hay estudios donde voluntarios humanos se han inoculado a propósito la bacteria y la bacteria simplemente en el torrente sanguíneo es destruida pues por las defensas, ¿no? Del cuerpo y nunca ha tenido ningún efecto tóxico, ¿sí? Entonces, esta bacteria y estas proteínas CRI que produce pues han sido bastante importantes, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un ejemplo de cómo se utiliza. Básicamente se recomienda aproximadamente 500 gramos para 0,4 hectáreas de la bacteria, o sea, eso pues son cantidades muy pequeñas de lo que se utiliza, entonces es una bacteria muy eficiente. Este producto Dipel, digamos, es uno de los productos de aspersión que se utiliza en muchos países para controlar insectos plaga, ¿sí? Pero entonces entonces resulta que el tener que hacer aspersión a un cultivo pues implica gastos, ¿no? Gastos como por ejemplo la mano de obra, gastos como por ejemplo mover el suelo. También la aspersión de la bacteria tiene el problema de que si llueve, pues lava la planta y se lleva la bacteria, ¿no? O si hay, por ejemplo, temporadas de sequía muy largas, entonces los rayos ultravioleta también pueden dañar la bacteria y el cristal. Entonces vino la idea de por qué si la bacteria lo que hace es que tiene un gen, ¿sí? Que produce la proteína CRI para formar esos cristales, pues ¿por qué no ponerle ese gen a las plantas directamente? Y con eso uno se evita tener que hacer, por ejemplo, aspersión, ¿cierto? Porque ya la planta produce ella misma el cristal, ¿sí? Ya no hay necesidad también de contratar mano de obra, tampoco de remover el suelo y cosas así, porque la planta está todo el tiempo produciendo ella misma el cristal y ya no hay que hacer aspersiones. Entonces, teniendo esto en mente, se desarrolló por el tema de las plantas transgénicas o genéticamente modificadas y se tienen cultivos a base de Bacillus thuringiensis desde mediados de los años 90. Hay ya va pues casi para 30 años el uso de estos cultivos en la agricultura, con cero problemas en salud, cero problemas en el medio ambiente, cero problemas deleterios en cualquier sentido, ¿sí? Entonces han sido un éxito, generan ganancias muy grandes a los agricultores. De hecho, en países muy pobres como en África, varios países africanos o en la India, en Bangladesh, la han adoptado pues porque realmente permite, ¿no? Este tipo de cultivos con los genes de Bacillus thuringiensis, pues desarrollar una agricultura muy fuerte, ¿no? Miren, este es un ejemplo de una planta de tomate con un gen CRI de Bacillus thuringiensis. Esta es la planta transgénica y esta es la planta que no tiene la modificación genética. Y creo que es evidente, ¿cierto? A las dos se las inoculó con un insecto que se llama Helicobacter parmígera y entonces que es patógeno del tomate, es un insecto plaga que se come el tomate y miren cómo es la diferencia, ¿no? Como ahí es evidente la diferencia, ¿sí? Realmente el ahorro en pesticidas químicos que son tan perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente
es enorme. En China, el uso de cultivos de algodón transgénico usando genes de Bacillus thuringiensis ha permitido pues evitar el uso de toneladas de productos químicos. En Bangladesh, la berenjena transgénica ha permitido pues que los agricultores obtengan grandes rendimientos, ¿no? Brasil tiene semillas transgénicas de varios cultivos. Si no se sembrara cultivos transgénicos en Brasil, ya se habrían perdido más de $1.000 millones, ¿no? En 10 años. Entonces es enorme esta industria a partir de una bacteria. Entonces se dan cuenta como solo en un tema de la bacteria pues ha tenido tanto éxito que es en lo que más se la ha investigado, ¿sí? Pero hay otras utilidades de esta bacteria, porque como es tan versátil, ¿no? Muchos investigadores, muchos científicos pensaron en que se podía utilizar para otros fines, ¿no? Y en eso ha venido estudiándose, digamos, desde mediados de los años 90. Entonces, una función muy reciente es la promoción de crecimiento en plantas. Entonces, básicamente, ya no es controlar los insectos plagas, sino que la bacteria hace que los cultivos se desarrollen mejor, o sea, que la planta se haga más grande, tenga frutos más grandes y a otros patógenos como otras bacterias, hongos, ¿sí? Que pueden afectar las plantas sean controlados. Entonces, se ha encontrado que la bacteria tiene diversas otros grupos de proteínas diferentes a las proteínas CRI que forman el cristal, que también atacan, por ejemplo, otros organismos que son perjudiciales para las plantas. Entonces tenemos, por ejemplo, quitinasas. Esta es una proteína que destruye la caparazón de insectos, ¿sí? Tenemos bacteriocinas, por ejemplo, que controlan otras bacterias. Tenemos otros compuestos, ¿no? Que controlan hongos que activan la respuesta inmune de la planta, o sea, las plantas también tienen su propio sistema de defensa, pero necesita ser activado y se ha encontrado que la bacteria, que Bacillus thuringiensis, es capaz de activar el sistema inmune de la planta. Aparte de eso, también produce ciertas sustancias que son buenas para la planta, como por ejemplo es capaz de solubilizar fosfato. Las plantas necesitan fósforo y entonces la bacteria se lo hace disponible. ¿Sí? IAA es ácido indolacético, es una hormona que le permite a la planta crecer más frondosa y crecer más en tamaño. ¿Sí? Entonces, esta ha sido otra función que se viene estudiando realmente desde hace muy pocos años, ¿sí? Pero está iniciando este tema. Desde el año 99 se está estudiando esta nueva función que es de la bacteria, que es la producción de un grupo de proteínas llamadas parasporinas, que tienen función anticancerígenas. Realmente estas parasporinas también son proteínas CRI, también son proteínas que forman cristales, pero son unos cristales un poco diferentes a las cepas de la bacteria que matan insectos. Y entonces se ha encontrado que tienen esas propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, en esta primera línea de fotos nosotros vemos una célula cancerosa aquí sin la parasporina de Bacillus thuringiensis. Luego, cuando se le da la parasporina, vemos que se forman vacuolas y se ve el deterioro de la célula cancerosa. Y aquí vemos como la célula cancerosa pues está muriendo, ¿cierto? Vemos el efecto. Aquí también nosotros vemos células cancerosas en esta segunda línea y vemos cómo se destruyen ante la presencia de las parasporinas de Bacillus thuringiensis. Acá también encontramos células cancerosas, ¿cierto? Aquí con la parasporina, aquí encontramos las células cancerosas a la hora, aquí a las 2 horas y luego a las 3 horas después de haberle agregado la parasporina. Y entonces vemos el efecto, ¿cierto?, de destrucción. Creo que las fotos son muy evidentes, ¿sí? De cómo estas parasporinas pueden llegar a controlar el cáncer y ser muy eficientes. Ahora, si estas parasporinas funcionan como las proteínas CRI para el insecto, pues serían un éxito muy enorme porque serían unas proteínas que solo matan células cancerosas y no matarían las células sanas, ¿no? Que ese, digamos, es el problema de la quimioterapia o de la radioterapia, ¿no? Que la radioterapia lo que hace que mata las células cancerosas, pero también daña las sanas, ¿no? Lo mismo la radioterapia. Entonces,
esas proteínas tendrían el potencial de solo matar las células cancerosas, dejándolas sanas sin daño. ¿Sí? Entonces eso sería pues un éxito, ¿sí? Y en eso se está estudiando hace muy poco, entonces es un tema que está comenzando, pero pues tiene mucho futuro, ¿sí? Otra función es que se ha encontrado que la bacteria produce unos polisacáridos que son anticongelantes. Entonces, esto es muy importante porque porque si tienen propiedad si evitan la formación de cristales cuando se somete algún material biológico a congelación, pues no se daña. Entonces eso puede tener utilidad, por ejemplo, en el almacenamiento de alimentos, ¿no? A bajas temperaturas. Pero una función que los científicos de este artículo encontraron es que puede servir para trasplante de órganos y de hecho el estudio está dirigido hacia allá. Como este polisacárido, ¿cierto? Esta sustancia anticongelante puede mantener los órganos viables, ¿cierto? Para mientras en ese periodo en que se tienen que almacenar antes del trasplante para un paciente, ¿sí? La bacteria también ha servido para control de otras bacterias patógenas, ¿no? Entonces, la bacteria produce unas proteínas que se llaman bacteriocinas. Hay de diversos tipos y se ha encontrado que esas bacteriocinas son capaces de controlar bacterias patógenas como Escherichia coli, que causa cuadros gastrointestinales muy graves. También Klebsiella, pseudomonas que pueden causar cuadros respiratorios o infecciones muy importantes, ¿no? Para seres humanos, ¿sí? O Bacillus cereus, que es una bacteria que contamina alimentos, ¿sí? Y puede causar intoxicaciones. Se ha encontrado que esas bacteriocinas de Bacillus thuringiensis son capaces de controlar. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos cultivos. Entonces, aquí nosotros vemos en el centro de todas estas fotos, va la bacteria Bacillus thuringiensis y alrededor el patógeno, la bacteria patógena. Y nosotros vemos como la bacteria patógena no es capaz de proliferar donde está Bacillus thuringiensis, ¿no? Aquí estoy mostrando este puntico, estos punticos son la bacteria Bacillus thuringiensis y alrededor el patógeno. Donde está Bacillus thuringiensis, el patógeno simplemente puede crecer, ¿no? Entonces se ve ese potencial para el desarrollo de nuevos antibióticos, lo cual es muy importante porque hay un problema que se viene a futuro y es que las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos y al volverse resistentes, pues los antibióticos que se usan en medicina pues van a ser ineficientes y se necesitan nuevos antibióticos. Es una necesidad urgente en la medicina y esta bacteria pues tiene ese potencial, ¿no? Aquí encontramos otro estudio donde se encontró el potencial de esta bacteria para controlar el protozoario o un microorganismo que es capaz de causar la malaria. La malaria, ustedes tal vez han escuchado, que es una enfermedad que afecta pues millones de personas, ¿no? Alrededor del mundo, en zonas tropicales, es transmitida por vectores, por insectos dípteros. Es un protozoario que se llama Plasmodium. A los seres humanos nos atacan cuatro tipos de Plasmodium. Y entonces en este estudio se encontró que un miembro de esa familia de Plasmodium, que se llama Plasmodium berghei, ¿sí? Se hicieron cultivos celulares de glóbulos rojos infectados por este parásito que causa la malaria. Y luego a esos cultivos se agregó Bacillus thuringiensis y se encontró que esas proteínas cristalinas, ¿sí? Esos cristales de Bacillus thuringiensis eran capaces de destruir el parásito de la malaria. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, vemos los glóbulos rojos, todos estos punticos son el parásito de la malaria, ¿sí? El Plasmodium, ¿sí? Aquí vemos todos estos puntos rojos. Y acá podemos ver los glóbulos rojos sanos, ¿cierto? Después del tratamiento con Bacillus thuringiensis. Entonces, ese es otro potencial que está por explorar, ¿cierto? Pues faltan más estudios, obviamente. Y también encontramos que la bacteria puede servir para producir nanopartículas. Este es un estudio donde se producen con Bacillus thuringiensis nanopartículas de plata. Esto puede servir este estudio estaba dirigido para utilizar esas nanopartículas como agentes para controlar el vector del dengue, ¿no? Que es Aedes aegypti, que lo tenemos aquí en Colombia.
Entonces, estas nanopartículas a base de Bacillus thuringiensis, pues pueden ser muy útiles, ¿no? Para el control de este insecto, de otros, ¿no? De otras funciones. En bioremediación, o sea, en la degradación de compuestos tóxicos que están en el medio ambiente, hay muchos estudios con Bacillus thuringiensis. Aquí solo les estoy mostrando unos ejemplos de cómo, por ejemplo, Bacillus thuringiensis ha evaluado exitosamente para destruir esta molécula que se llama clorpirifos. Esta es la base de muchos productos químicos para la agricultura, que son pues bastante tóxicos para animales, para el ser humano, para otras plantas, sí, que se usan en la agricultura. Entonces, es un compuesto que dura mucho en el ambiente y la bacteria es capaz de destruir esa molécula. También para destruir, por ejemplo, diversas moléculas como naproxeno, que son restos de medicamentos que van quedando en las aguas o en el ambiente, ¿sí? O acá tenemos el potencial también de la bacteria para remover compuestos con níquel, que también son tóxicos, ¿no? También se ha encontrado que la bacteria puede remover en el ambiente. Entonces, también es una bacteria muy exitosa para el tema de la bioremediación. Y aquí, pues, básicamente es un resumen de cómo la bacteria, ¿no? Pues a todas estas funciones que les estoy comentando, esta bacteria, pues, se ha usado como bioinsecticida para Profe bioremediación, Silvio, etcétera, es, etcétera. ¿Sí? es que se alcanzó a entrecortar un poco. Sí, Eh, pensé que Ah, era mi ok. computador, pero no, se alcanzó a cortar un poquito de también. pronto un poquitico antes cuando estabas hablando o sea, 2 segunditos, no, más adelante, en la misma diapositiva cuando arrancaste con esa diapositiva. En esta de las nanopartículas, No, en la siguiente, en la siguiente, aquí. sí. Ah, Ah, ok. cuando arrancaste, exacto. Ahí terminaste y después en la siguiente diapositiva. Ah, perfecto. Bueno, ¿Listo? Fue más la perfecto. introducción de aquí. Ujú. Listo. Bueno, en esta diapositiva lo que estoy mostrando es simplemente es un resumen de las principales actividades biológicas de esta bacteria, ¿no? Como bioinsecticida para control de insectos plaga, para control de los dípteros o zancudos que transmiten enfermedades, para bioremediación de petróleo, de diversos compuestos tóxicos en el medio ambiente, productos químicos de la agricultura, el desarrollo de las plantas transgénicas, de proteínas anticancerígenas, también para control de nemátodos, control de ácaros, para el control de bacterias patógenas para seres humanos o de plantas o de animales. Hay estudios donde se ha utilizado, por ejemplo, Bacillus thuringiensis para controlar plagas del ganado, ¿sí? Y ha sido muy exitoso. También para el control de hongos, sí, diversos hongos que pueden ser patógenos para seres humanos, pero también que son problemáticos para la industria de alimentos, sí. Entonces hay muchos compuestos alimenticios que se contaminan fácilmente por hongos y se ha encontrado que la bacteria tiene potencial para controlar eso, sí, para también la síntesis de nanopartículas o para promoción de crecimiento. Entonces vemos que es una bacteria muy versátil de la cual todavía falta realmente mucho por entender y mucho por conocer, ¿no? O sea, falta ese 50% de materia oscura que todavía desconocemos de esta bacteria, ¿no? Y todo eso tiene potencial para nuevas aplicaciones en biotecnología. En el control de insectos, ya digamos que hay un gran avance, ¿cierto? En el control de insectos como con biopesticidas o en el control de insectos con plantas transgénicas, ya hay un avance enorme, pero en los otros campos se está comenzando, ¿no? Y es muy prometedor el futuro, ¿no? En mi experiencia, pues yo he trabajado con la bacteria para control de insectos en la agricultura. Estos son algunas de las experiencias en el control de este insecto que se llama Tesia solanívora. Esa es la principal plaga de la papa. Yo estuve dedicado al estudio de control de plagas de la papa con Bacillus thuringiensis durante varios años, el Premnotripes borax, que es el gusano blanco de la papa, Asimatetes volconorum, que es el tiroteador de la papa, son insectos que son realmente muy problemáticos en la agricultura. El principal es este, ¿no? La Tesia solanívora, que es la polilla guatemalteca de la papa,
También he tenido trabajo de producir plantas transgénicas utilizando los genes de Bacillus thuringiensis. Realmente este fue un trabajo, esta de la foto, donde estábamos desarrollando una planta transgénica de papa para el control de Tessia solanívora, con un gen CRI del cristal para el control de esta polilla, ¿sí? Que afecta a los cultivos de papa. Sí, este fue otro estudio donde yo trabajé con la broca del café. Ahí utilicé también otras proteínas de Bacillus thuringiensis. Aquí no, tal vez no se ven bien. Aquí están las larvitas de la brocas, que como son del mismo color de la comida que ellas ingieren, pues no se ven bien, pero aquí hay una larva, aquí está la otra, aquí está la otra. Y aquí es la magnificación de una larva muerta, ¿sí? Cuando se le dio Bacillus thuringiensis. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se necrosa. Aquí vemos esa zona negra, es necrosis del intestino. O sea, el intestino se destruye por la acción de la bacteria y la bacteria lo que le causa es una diarrea desproporcionada, ¿cierto? Que aquí podemos ver como la larva de la broca del café, pues muere a causa de esta intoxicación, ¿sí? En este momento estoy desarrollando pues un proyecto en la Universidad Antonio Nariño para identificación de parasporinas, o sea, de esas proteínas de Bacillus thuringiensis con potencial anticancerígeno. Y entonces estamos trabajando pues con otros profesores. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es utilizando varias cepas de Bacillus thuringiensis para evaluar esas proteínas del cristal denominadas parasporinas que puedan tener actividad sobre células de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y la idea, cuando tengamos identificados cuáles son esos genes que producen las parasporinas, la idea es producirlas en plantas de tabaco. ¿Por qué en plantas de tabaco? Pues porque el tabaco, pues, digamos, históricamente se ha utilizado pues para la producción de cigarrillos, ¿no? Pero entonces la idea es darle otra utilidad a esta planta más benéfica, ¿cierto? Que es la producción de fármacos para seres humanos. Entonces esa es la intención que tenemos con este proyecto, ¿sí? Que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, a través de todos estos años, pues con el trabajo con la bacteria, pues he tenido la oportunidad de formar nuevos científicos, nuevas mentes para nuestro país, ¿no? A nivel de maestría, de doctorado, de postdoctorado, jóvenes investigadores, ¿no? Diversos estudiantes de pregrado, pues han pasado pues por el laboratorio, ¿cierto? Y he podido pues pues compartir con ellos todo este conocimiento y el apoyo de ellos pues ha sido fundamental, ¿no? Para pues lograr todo este trabajo, ¿sí? Bueno, estas son algunas citas, ¿no? De la presentación que he realizado. Muchas gracias y pues estoy atento a las preguntas que puedan tener, ¿no? Sobre este tema. Sí, Muchas justamente gracias. son bastantes, ¿no, Lore? Uy, sí, aquí estoy como dicen tratando de compilar algunas. Pero sí, Bueno, tenemos estoy varias. perfecto, estoy atento pues a Pues poder despejar. arranquemos con esta primera que vimos de Daniela Díaz. ¿Te parece bien, Lore? Ella Perfecto. hace dos preguntas. Voy a lanzar la primera. Dice, ¿ya han descubierto por qué no afecta a los insectos benéficos? Que es cuando estabas hablando del tema Sí. del... Ajá. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, digamos que eso ya hay una buena evidencia, ¿no? ¿Por qué? Resulta que los insectos plaga, ¿sí? Ellos en sus células del intestino, ¿sí? Voy a regresarme a la diapositiva donde hablé de esa parte. Pero básicamente en el intestino del insecto, de los insectos plaga, ellos tienen unas proteínas en las células intestinales. Esos son unos receptores proteicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la toxina, la proteína cristalina de Bacillus thuringiensis ingresa al intestino, ella reconoce esos receptores, o sea, esos receptores proteicos del insecto plaga, y entonces forma poros en el intestino del insecto. ¿Qué sucede con los insectos benéficos? Como los insectos benéficos se alimentan, tienen otras fuentes alimenticias,
ellos han desarrollado otros receptores diferentes, o sea, otras proteínas de superficie distintas. Y entonces, en ese sentido, pues la proteína del cristal de Bacillus thuringiensis no se puede unir a esos receptores porque simplemente son de otra clase. Son de otra clase, pues entre otras cosas, porque las dietas de los insectos plaga y de los insectos benéficos, pues son distintas, ¿no? Entre otros factores, ¿no? Gracias. Gracias. Ujú. No sé si Daniel obviamente le quedó claro, pero entonces creo que ya con esto sabemos que son específicos para esos insectos plagas. La Sí. siguiente pregunta tiene que ver también con el tema de aplicaciones, ¿cierto? En agricultura. Y un poquito es, yo sé que ya hablaste de qué cultivos implementan en Colombia esta tecnología. Hablaste de lo de la papa, etcétera, pero de pronto podríamos recuperar de pronto algunos de los ejemplos que mencionaste. Ok, perfecto. Bueno, cultivos transgénicos utilizando genes de Bacillus thuringiensis se han desarrollado comercialmente maíz, que se cultiva, aquí en Colombia se cultiva maíz transgénico, se cultiva algodón transgénico también, que digamos que son los principales cultivos que se utilizan aquí en Colombia a base de Bacillus thuringiensis, ¿no? Y digamos en el mundo también, ¿no? Porque a veces hay un poco de desinformación en el sentido de creer que casi todos los cultivos son transgénicos, pero no es cierto. O sea, esa tecnología es muy compleja de desarrollar, entonces por esa razón, pues, entre otras, pues es muy difícil hacer cualquier planta transgénica, ¿no? Entonces, a nivel comercial, básicamente es maíz y algodón, pero digamos, en Bangladesh también está el tema de la berenjena transgénica, ¿sí? Entonces, que también ha sido un éxito. Hay otros cultivos que se han desarrollado con Bacillus thuringiensis, pero no se han logrado comercializar por diversos factores. Por ejemplo, aquí en Colombia se desarrolló una planta de papa transgénica, la desarrolló hace varios años la Universidad Nacional C de Medellín, pero pues no ha podido salir al mercado, entre otras cosas, entre lo poco que conozco de las razones por qué no se ha comercializado, es por temas de propiedad intelectual, ¿no? Pero entonces, de derechos de propiedad intelectual, que tienen que ver con patentes, sí, entonces hay un poco ahí de esos inconvenientes que han tenido. También hay varios cultivos que se han desarrollado para control de plagas, pero varios de ellos pues están en la etapa de laboratorio y hay otros que no se han comercializado, pero ya es por el tema de obtener los permisos, porque hay una situación con con los cultivos transgénicos, es que, digamos, desarrollar un cultivo transgénico a nivel de laboratorio puede llevarse alrededor de 4 o 5 años, ¿sí? Pero obtener los permisos y hacer toda la parte de mercado para poder liberarlo, fácilmente se pueden ir entre 10 y 20 años dependiendo del cultivo. Y digamos, la parte de costos para desarrollar el cultivo transgénico a nivel de laboratorio, pues digamos que se puede hacer con alrededor de entre 500 a 1.000 millones de pesos, ¿no? Pero ya hacer la comercialización fácilmente superan 10.000 millones o más por la cantidad de permisos que hay que surtir para su liberación. Entonces, es una de las razones, pues, por las cuales en realidad no hay tantos cultivos transgénicos, a pesar de lo beneficioso de la tecnología. Adi- muchas gracias, obviamente creo que hemos respondido ya a este tema. El siguiente, Richard nos pregunta, ¿en Colombia han aislado algunas cepas nativas de Bacillus thuringiensis y qué tan sensibles son a los pesticidas categoría 3 y 4? Ok, ¿Tiene cifras sobre su uso en agricultura ecológica en Colombia? ok. Gracias. Bueno, aquí en Colombia, hace muchos años, o sea, hace muchos años estoy hablando
por lo menos 30 años que se está comercializando para la agricultura Bacillus thuringiensis, ¿no? Hay diversos productos comerciales como Dipel, Centari, Turicide, bueno, hay varios y hay otras marcas. Aquí en Colombia, los grupos de investigación y algunas empresas privadas también han desarrollado biopesticidas a base de Bacillus thuringiensis con cepas colombianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos en el año 2002, algo así, por ejemplo, Agrosavia, que es la institución de investigación en agricultura acá en Colombia, ellos hicieron un aislamiento de cepas de Bacillus thuringiensis por toda Colombia y lograron armar un banco de cepas de más de 2000 cepas, ¿no? Entonces, pues ese fue un proyecto. Ellos lograron categorizar alrededor de 300, pues digamos, bien estudiadas, y varias de ellas, pues creo que Agrosavia las está usando. No sé realmente a qué escala, pero sí se usan. Y a nivel de cultivos ecológicos, pues se utiliza, ha tenido mucha aceptación en los cultivos comerciales, pero digamos, tiene tal vez más aceptación en los cultivos orgánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en los cultivos orgánicos, pues como no se permite que se usen pesticidas químicos, entonces utilizar opciones biológicas como Bacillus thuringiensis, pues y además de que son efectivas, pues tiene una buena aceptación. Yo he conocido directamente experiencias con cultivos de cacao, ¿cierto? Con cultivos de papa, donde han utilizado Bacillus thuringiensis, sí. Hay que tener en cuenta también que esta bacteria, ella no es como un producto químico, ¿no? Porque digamos, si uno le agrega un producto químico a un cultivo, pues el producto químico mata ahí todo lo que haya, ¿sí? Mata a los insectos los insectos plaga, mata también los benéficos, y si uno está por ahí, pues también lo mata, ¿cierto? O sea, dependiendo de la categoría del pesticida, pues hay unos que son muy utilizados. Aquí en Colombia, por ejemplo, los cultivos de papa utilizan 3 veces más productos químicos de lo que deberían usarse. ¿Sí? Entonces es un problema de la agricultura, porque la papa es un producto agrícola que tiene muchos problemas de insectos plaga. Entonces, la cuestión es que, digamos, a un agricultor es mucho más fácil utilizar un producto químico porque lo agrega y de una vez mata el 100% del insecto plaga, ¿no? En cambio, Bacillus thuringiensis, pues como es una bacteria, pues también depende mucho de la dinámica del insecto, de que el insecto se la coma, de que el insecto coma una dosis suficiente de la bacteria para que se muera, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En cambio, el químico simplemente lo aspersa y con que el insecto tenga contacto ya el insecto va a morir. Entonces, digamos, Bacillus thuringiensis no va a matar el 100% de insectos plaga, va a matar más o menos, mata entre 60 y 80%, lo que deja un reservorio de insectos plaga todavía en el cultivo. Y esto es bueno ecológicamente porque no elimina la especie, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos hablando de una bacteria que está causando extinción de especies, y no es así, porque deja un buen porcentaje de la población de insectos plaga viva, ¿sí? Y lo que hace es disminuir el tamaño de la población, haciendo pues que el cultivo no se vea tan afectado, ¿sí? Entonces, esa es una característica biotecnológica muy deseable, ¿no? Que no está afectando realmente el medio ambiente, está manteniendo las poblaciones de insectos benéficos, tampoco elimina completamente la plaga, ¿cierto? Pues porque los insectos tienen sus interacciones, ¿sí? Entonces todo eso hace pues que Bacillus thuringiensis sea muy utilizado, ¿no? Aquí en Bogotá hay muchos almacenes que venden productos a base de Bacillus thuringiensis, por la 76, ahí he visto varios, ¿sí? 76 con Caracas, por ahí he visto varios que lo distribuyen, ¿no? Un problema de pronto es que con Bacillus thuringiensis sí se necesita asesoría técnica. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir,
cada cepa mata un insecto plaga, ¿no? Entonces no es que cualquier cepa mata cualquier insecto, ellas son muy específicas. Entonces, si mi cultivo está afectado por un insecto lepidóptero, pues yo tengo que utilizar una cepa de Bacillus thuringiensis que mate lepidópteros, no es cualquier cepa, ¿sí? Si mi problema de cultivo es un insecto coleóptero, pues tengo que utilizar una cepa de Bacillus thuringiensis que mate el insecto coleóptero y que sí, no me sirve la que mata dípteros o la que mata lepidópteros, ¿sí? Entonces, eso necesita asesoría técnica porque muchas veces en los productos comerciales no especifica eso. Y a veces entonces el agricultor pues compra cualquiera y entonces lo agrega a su cultivo y no le sirve y simplemente es porque está utilizando un producto a base de una cepa equivocada, ¿no? Entonces eso es como que hay que tenerlo en cuenta. Súper, hay una cepa específica para cada insecto, más o menos cada madre tiene su propio hijo, por decirlo de alguna manera. Sí, Bueno, sí, esa es hay la una idea. pregunta aquí, mi profe, que es específica para mí y para Lorena, que es de Esteban Puerto y nos dice que hoy se enteró de los eventos y que se perdió de algunos de los anteriores de la biotecnología roja, que si grabamos las reuniones. La respuesta es sí, Esteban. No van a estar disponibles ahora este año, pero en la página web que vamos a tener de referencia de todo el mes de la ciencia y la tecnología, más o menos hacia el mes de enero, mediados de enero, tendremos disponible todas las grabaciones para que puedas acceder a ellas y no te pierdas de lo que físicamente y en el tiempo te perdiste. El consejo es, pues sigue asistiendo a los demás porque vas a tener la oportunidad de preguntar, que es lo que no perderías al ver solamente las grabaciones. Bueno, y también Esteban hace esta otra pregunta, mi profesor, así para ti. Pregunta, ¿cualquier insecto que sea plaga de esta planta es vulnerable ante el Bacillus thuringiensis? Creo que ya nos diste la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Sí, sí, pues básicamente es que si la cepa es específica de ese insecto, pues lo va a matar, pero si es una cepa diferente, pues no, sí, porque esa es tal vez la característica más importante de Bacillus thuringiensis, es que es muy específico, ¿sí? No mata cualquier cosa, solamente ciertos insectos y casi que hay cepa por insecto, ¿sí? Cepa por insecto, exacto. Sí. Profe, y la profe Laura Acuerdo pregunta lo siguiente. ¿En control de Plasmodium y nematodos es por la toxina CRY solamente o participan otras proteínas? Bueno, en el tema del control del Plasmodium, del parásito de la malaria, el estudio que hay es que se utilizaron cristales, o sea, son las proteínas CRI, sí, de Bacillus thuringiensis, o sea, estas proteínas que forman estos cristales. Entonces, o sea, en ese campo en particular, como está tan reciente, pues no se sabe específicamente cuál es la proteína, sí, o sea, todavía está. Solo se sabe que los cristales son capaces de controlar el parásito de la malaria, ¿no? En el caso de los nemátodos son proteínas, para el caso de nemátodos sí hay varios tipos de proteínas que CRI que se han identificado para control de nemátodos, ¿no? Una de esas es la proteína CRI6. Entonces, que solo mata nemátodos, ¿sí? Entonces hay algunos nemátodos que son problemas en la agricultura, entonces se pueden controlar con esta proteína. Bueno, yo tengo una pregunta, estoy como en orden de preguntas y en orden de temas, y la pregunta es muy sencilla, profe, ¿por qué cree usted como especialista en biotecnología e investigador en la rama de la biotecnología verde que se sataniza tanto el uso de la biotecnología y en particular cuando se habla de manipulación genética o de pronto de controlar algunos agentes externos a los ecosistemas, como en el caso de las plagas? Ok, pues bueno, ese es un cuento un poquito largo porque digamos no hay una sola causa, ¿no? Para que se satanice, digamos, la modificación genética, pero pues voy a tratar de hacerlo lo más resumido que pueda, ¿no? Pues aunque mañana va a haber una charla que va a tocar a fondo todos estos temas, ¿no? De las plantas transgénicas, por ejemplo. Entonces, básicamente, digamos que hay cierta resistencia
hacia el tema de los cultivos, o sea, la modificación genética de organismos, esa resistencia ha sido básicamente es por el tema de las plantas transgénicas. Y básicamente es porque es una historia que comienza por allá en 1960. Lo que pasa es que en la década de los 60 Estados Unidos invadió Vietnam. Y entonces resulta que cuando hubo esa invasión, como los vietnamitas pues hacían guerra de guerrillas, entonces el presidente, yo no recuerdo cuál era el presidente de Estados Unidos en esa época, pero a él quiso combatirlos con napalm. Napalm es un producto químico, ¿sí? Entonces él los quiso combatir con napalm y rociarles napalm. Entonces en Estados Unidos pues él abrió una licitación para empresas que produjeran napalm. Resulta que la empresa que se ganó el contrato para producir el napalm para esa guerra, pues fue una empresa que se llama Monsanto, que hoy ya no existe, ¿sí? Pues que la compró Bayer, ¿sí? Entonces resulta que la empresa Monsanto fabricó el napalm. Entonces Monsanto pues quedó con una imagen muy negativa porque pues fue un agente, ¿no? Pues muy, pues porque produjo el napal para que lo rociaran allá en Vietnam. Entonces, esta empresa quedó con una imagen muy negativa. Resulta que Monsanto era una empresa dedicada a la agricultura y su producto estrella era un producto que se llama Roundup Ready, que Roundup Ready es el glifosato, es para control de malezas en agricultura. Realmente Roundup Ready o el glifosato es un producto, es de lo menos tóxico que hay, o sea, es un producto químico, pero es de lo menos tóxico que hay, ¿no? Realmente hay productos químicos que se utilizan en la agricultura que se venden libremente en cualquier comercio. No hay que llevar ningún permiso ni nada, solo la plata. Uno lo compra y se lo agrega a la papa, al tomate, y eso se come uno, ¿no? Después cuando compra estos cultivos. Entonces, pero el producto estrella de Monsanto era el glifosato con la marca comercial Roundup Ready. Entonces resulta que pues como Monsanto ya tenía una muy mala fama por su participación en la guerra de Vietnam, entonces digamos que grupos por intereses políticos y económicos empezaron a atacar a Monsanto. Primero empezaron a atacarle, a hacerle mala publicidad a su producto estrella Roundup Ready, ¿sí? Pero resulta que el glifosato realmente ha sido muy exitoso en el control de malezas en la agricultura. Entonces, luego, ¿qué pasó? Luego Monsanto se metió al tema de las plantas transgénicas. Y entonces, al meterse en el tema de las plantas transgénicas, pues como Monsanto ya tendrá ya esa mala fama, pues el tema de las plantas transgénicas también se ganó la fama que tenía Monsanto. ¿Sí? Además de que Monsanto llegó a tener el 90% de las patentes de plantas transgénicas, ¿no? Entonces esa empresa que era estadounidense, pues básicamente casi que Monsanto y planta transgénica era un sinónimo, digamos, ahorita la mayor parte de plantas transgénicas ya no las desarrollan empresas privadas, sino son universidades y centros de investigación gubernamentales en diversos países, ¿no? Pues por lo exitoso de la tecnología, ¿sí? Pero entonces, a raíz de esa ligación entre la empresa Monsanto y pues el tema de las plantas transgénicas, pues se satanizó. Luego, pues también vino el tema de que Estados Unidos tuvo las patentes porque Estados Unidos desarrolló la tecnología transgénica primero, antes que Europa. Entonces hizo las patentes. Entonces Europa, digamos que como una manera de guerra comercial por el tema de la agricultura, entonces Europa le apostó todo a lo orgánico. Entonces dentro del orgánico, pues es decir, es que lo orgánico es mejor que lo transgénico, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al corazón del asunto, pues lo transgénico y lo orgánico, pues realmente es lo mismo, ¿no? Porque una planta transgénica no se le está agregando ninguna cosa externa a lo que es la vida. La planta transgénica simplemente se le agrega un gen
que digamos en el caso de Bacillus thuringiensis es una bacteria que vive en el suelo, que si nuestros hijos están jugando en el parque y toman suelo y se enlodan y eso, se están untando de Bacillus thuringiensis, ¿sí? Cuando nosotros tomamos una flor y la olemos para aspirar su aroma, ahí estamos aspirando esporas de Bacillus thuringiensis. Es que es una bacteria que la encontramos en cualquier entorno natural, ¿sí? Entonces, allí nosotros aspiramos y nos comemos una fruta en el campo, ¿cierto? Ahí estamos comiéndonos esporas de Bacillus thuringiensis. Entonces, no. Sí, no, y nosotros sacamos material genético de la bacteria y se lo colocamos a la planta. Entonces, básicamente no estamos agregando nada externo, ¿no? Como sucede con los productos químicos, porque los productos químicos sí realmente son productos que son agresivos, que no los encontramos en la naturaleza, sino que se desarrollan pues de diversas formas, ¿no? Pues es bastante complejo por síntesis química, bueno, en fin. Sí, pero en todo caso, pues no son cosas en la naturaleza. Entonces, no debería haber, ¿cierto? Un divorcio, pues, entre biotecnología y agricultura ecológica o orgánica o como la quieran llamar, ¿sí? No debería haber, pero el tema fue de modificación genética, más que todo fue por esa parte que es que política, luego que creo que realmente lo que empezó fue que agrandarse y afectó la tecnología, ¿no? Entonces, creo que en un artículo, en una revista muy importante, decían esto, que si tal vez el primer cultivo transgénico que se hubiera sacado hubiera sido un cultivo transgénico a base de Bacillus thuringiensis, no tendría la mala fama que tienen los cultivos transgénicos, ¿sí? Porque no estaba ligado al producto estrella de Monsanto, de la empresa Monsanto, que era el glifosato, ¿sí? Porque el primer cultivo transgénico que se sacó era una soya tolerante a glifosato. Y entonces, como ese fue el primer cultivo transgénico, pues, y lo desarrolló Monsanto, pues empezó toda la mala fama, se le hizo muy mala publicidad por esa razón. Si el primer cultivo transgénico hubiera sido a base de Bacillus thuringiensis, tal vez tendrían una buena aceptación, ¿no? Y no habría ese inconveniente. Pero bueno, esa es más o menos la historia, pero sí, mañana van a tener una charla así con alguien que realmente es profesor Alejandro Chaparro, que realmente lleva muchísimos años trabajando en el tema de plantas transgénicas y se sabe todas estas historias mucho mejor de lo que yo les puedo contar. Perfecto, mi profe, solamente para leerte dos comentarios que Nelson hizo en el chat. Cuando tú estabas hablando del glifosato, entonces él escribió que la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como potencialmente cancerígeno al glifosato. No sé si tengas algo que decir. Y el segundo, déjame te lo termino, y mencionó que cuando tú estabas hablando del declive de Monsanto, y es que dice fue la regulación del mercado porque Monsanto se estaba convirtiendo en un monopolio. En fin, historia. Eso no desacredita los avances científicos, es lo que menciona Nelson Urriago. Bueno, en el tema del glifosato, ¿no? Bueno, si nosotros vemos pues lo que la Organización Mundial de la Salud pone como cancerígeno, pues el café es cancerígeno, ¿sí? Y nosotros tomamos café pues todos los días, ¿no? También pues muchas de las cosas que nosotros utilizamos normalmente pues son cancerígenas, ¿no? Tienen potencial cancerígeno, por ejemplo. La carne asada, ¿no? Que a nosotros nos gusta en los cumpleaños o ocasiones especiales o simplemente porque nos encanta. Todos esos carboncitos que quedan, esos son supremamente cancerígenos, son llenos en dioxinas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud, cuando coloca algo como cancerígeno, tiene unas escalas, ¿no? Entonces está la escala 1, que es lo realmente, pues que tiene mucha evidencia de que es cancerígeno, ¿no? Como la radiación ultravioleta, ¿cierto? Por ejemplo, irse a tomar un baño de sol, que lo hacemos todos, ¿cierto? En vacaciones a mediodía, ¿cierto? Pues eso uno se está dando un baño de luz ultravioleta, que eso causa melanoma de piel, ¿no? Y es uno de los cánceres más frecuentes en el ser humano, ¿sí? Entonces hay cosas que ya se tienen evidencia.
pero hay otras que digamos que potencialmente podrían ser cancerígenas, ¿no? Pero no hay evidencia concluyente y entre esas está el glifosato, así como está el café, ¿no? Y otras sustancias que nosotros consumimos. Ahora, también es bueno que les voy a contar otra, ¿no? Por ejemplo, el billete de euro, ¿sí? El billete de euro, cuando viajen a Europa, sepan ustedes que el billete de euro de cualquier denominación está hecho con algodón transgénico, ¿sí? Con algodón transgénico. Entonces, cuando ustedes tengan un billete de euro, ustedes saben que ahí están tocando algodón transgénico, ¿sí? Entonces, y si eso fuera cancerígeno o algo así, ¿cierto? O tuviera algún efecto deleterio, pues los europeos ya tal vez se habrían extinguido, ¿no? ¿Cierto? Entonces es un poco pues desmitificar esto, ¿no? Desmitificar. Por ejemplo, hay que tener en cuenta en el caso de glifosato y la soya tolerante a glifosato, esa es la principal industria de Argentina, es la principal industria de Brasil, es la principal industria de Bolivia, ¿sí? De hecho, en Bolivia quisieron prohibirla por temas pues políticos y los mismos agricultores le solicitaron al gobierno que no prohibiera la soya transgénica, ¿cierto? En el Ecuador, Rafael Correa prohibió los cultivos transgénicos en la Constitución. Después se dio cuenta que era un error y trató de modificar la Constitución para permitirlo, pero finalmente, pues por temas políticos no lo pudo lograr. Porque realmente son un gran éxito. En Europa, España tiene cultivos transgénicos, por ejemplo, de soya, tolerante a glifosato, ¿sí? Entonces, Argentina, por ejemplo, la base de la economía argentina es la soya transgénica tolerante a glifosato, ¿sí? Entonces es para de pronto desmitificar un poco, ¿no? Todo esto, ¿no? Además, los estudios que hay sobre glifosato y su toxicidad son muy sólidos acerca de que no son. De vez en cuando sí sale algún estudio tratando de destruir esto, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de un autor que se llama Seralini, que él hizo un estudio donde a unos ratones les dio maíz transgénico y los ratones aparecían, él pone en el artículo unas fotos con los ratones con unos tumores enormes y resulta que simplemente en el artículo pues él quería era darle mala fama a los cultivos transgénicos. Después se demostró que él utilizó ratones. Aló, ¿sí, No te sí me preocupes, escuchan? profe, estamos, Ah, sí, ok, te escuchamos perfecto. listo. Entonces él utilizó ratones que eran básicamente ratones eh, que eran ratones que eran susceptibles a desarrollar cáncer. O sea, fueron una raza de ratones que simplemente se desarrolló para hacer estudios en cáncer. Entonces, esos ratones, pues naturalmente ellos producían tumores. Entonces, él les dio el maíz transgénico para hacer creer que era el maíz transgénico y no era así, ¿no? Ahora el tema del monopolio, ¿no? O sea, de pronto ahí sí tiene tal vez un poco de razón Nelson, porque digamos Monsanto sí llegó a tener el 90% de las patentes, ¿no? De los cultivos transgénicos, ¿no? Sobre todo de resistencia a insectos plaga con Bacillus thuringiensis y de tolerancia a glifosato y a herbicidas, ¿no? Porque no solamente era glifosato, sino también para glifosinato de amonio, sí, y otros herbicidas. Pero entonces esas patentes, o sea, Monsanto desarrollaba un cultivo transgénico y lo patentaba, y desarrollaba y lo patentaba. Entonces, digamos, sí, a nivel de biotecnología, sí hubo un monopolio en el tema de las patentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, les va a contar seguramente el profesor Chaparro mañana que una de sus áreas de trabajo era precisamente ver cómo una patente podía afectar el desarrollo de un cultivo transgénico aquí en Colombia porque si el cultivo ya estaba patentado, pues obviamente si uno iba a desarrollar la versión colombiana de ese cultivo, pues había que pagarle al dueño de la patente y eso incrementaba los costos del desarrollo, ¿no? Entonces digamos
que Monsanto, aunque ahora ya Monsanto la compró Bayer, pero ahora las patentes pues son de Bayer, ¿no? Entonces, esas patentes ya se empezaron a vencer porque las patentes no son eternas, las patentes tienen un periodo de 20 años. Entonces, digamos, la primera patente que tenía que ver con la soya tolerante a glifosato ya se venció, esa se venció en el año 2015 o 2016, ¿sí? O sea que ahora ya Colombia puede desarrollar soya tolerante a glifosato y no tiene que pagarle a Bayer, ¿no? O a Monsanto, quien sea dueño de la patente, ya no tiene que pagarla, ya puede desarrollar con su propio dinero y no tiene que pagar derechos, ¿no? Pero hay otros cultivos transgénicos para los cuales las patentes sí todavía están vigentes. Entonces, esa situación, digamos, del monopolio a nivel de patentes sí se daba, ¿no? Sí se daba. ¿Ya? Por eso creo que es importante que el país, que Colombia y cualquier país invierta en el desarrollo de sus propios cultivos transgénicos, ¿no? Porque pues creo que es lo mejor para fortalecer la economía a nivel de agricultura, ¿no? Y no tener que importar semilla transgénica de otros países o de otras empresas, ¿no? Esa es la idea. Bueno, profe, nos queda una espacio apenas 5 minutos para una última pregunta. Yo quiero abrirle el micrófono a Héctor Luna. Ya estás, Héctor, para que puedas hacer tu pregunta. Muy bien, gracias. Lo escucho, Héctor. No lo escucho muy bien. No, no te estamos escuchando, Héctor. A ver si te ubicas mejor en tu celular, por favor. Está imposible la comunicación con él en este momento. No, y Sí, de es que está pronto. lloviendo duro. Está lloviendo bastante. Bueno, voy a leer igual su pregunta para poderle colaborar. Claro. Entonces, él nos dijo lo siguiente. Perdón, un segundo. Dice, profe Silvio, muchas felicitaciones, excelente presentación. Viendo todas las ventajas de la bacteria, el conocimiento desarrollado en ella, principalmente el contenido de proteínas y la relación con las células cancerígenas, adicionalmente el desarrollo de la industria de alimentos, ¿sería posible una alianza con empresas colombianas que desarrollan productos biotecnológicos como Savi, Innotech, Vidalia? ¿Estaríamos cerca de un suplemento que contenga esta carga de proteínas? Sí, claro, o sea, digamos, eso es como la intención que tienen las universidades, ¿no? Generar, digamos, alianzas con las empresas, ¿no? Porque, digamos, las universidades, pues como son instituciones para la generación de conocimiento y para la transmisión de ese conocimiento, ¿cierto? A los estudiantes y al público en general. Entonces, digamos que una de las funciones principales de una universidad es esa generación de conocimiento y su difusión. Pero el problema es que para ya desarrollar productos, realmente sí se necesita la colaboración de la empresa privada, ¿no? Pues porque, digamos, es con ellos que se puede llevar algo que está en el área del laboratorio ya a que se coloque en el mercado. O sea, esa necesidad sí se ha visto, ¿no? No, digamos, eso no es que la haya visto yo, sino que es algo digamos, la misión de sabios de la década de los 90, la actual misión de sabios, también lo recomendó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y diversas personalidades aquí en Colombia, han destacado que se necesita la alianza entre universidad y empresa, ¿sí? Entonces, obviamente, pues si se logra estas alianzas, pues es muy factible, ¿no? Lograr que esto que está en el laboratorio o en el conocimiento se pueda ver en el mercado, ¿no? Pues que en últimas un científico quiere ver eso, ¿no? O sea, quiere ver que su conocimiento lo están usando las personas y está funcionando y les está haciendo un bien, ¿no? Entonces sí, claro, si es posible hacer alianzas con empresas, pues sería muy provechoso, ¿no?
Yo espero eso, además de que, digamos, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, hay muchos beneficios, ¿no? Como por ejemplo exención de impuestos. Entonces, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por cada peso que invierte la empresa, que tengo entendido que le descuenta en impuestos 2 pesos, ¿sí? Por cada peso que aporta la empresa, el gobierno le descuenta en impuestos 2 pesos. Entonces es bueno para una empresa, pues sí, poder invertir, ¿sí? En ciencia y tecnología, ¿no? No solamente en este campo, ¿no? Sino que en cualquier campo. Bueno, no me quiero despedir sin hacer un comentario que nos hace el profe Nelson Enrique Arenas también frente a lo que su merced estaba mencionando del uso del glifosato. Él nos sugiere que nos comentes algo acerca de las publicaciones que hay en PubChem respecto a los estudios que sí reportan toxicidad. Y algo chiquito que pregunta aquí Fadi Cuellar, respecto si el glifosato acaba o no con los microorganismos del suelo. Yo creo que con esas dos preguntas podemos cerrar. Recuerden que mañana tendremos otra charla un poco más especializada en el tema, entonces podemos terminar de complementar esas preguntas mañana con nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, el glifosato es una molécula que inhibe una enzima que se llama, bueno, tiene un nombre muy largo, ¿no? Yo simplemente la voy a resumir que es EPSPS, ¿sí? Esa es una enzima que no la tienen, o sea, la tienen las plantas, la tienen varios microorganismos. De hecho, esa enzima se descubrió en una bacteria que se llama Agrobacterium, ¿cierto? Y luego también se descubrió en otras bacterias. Y hay muchas versiones de esa enzima, ¿no? La enzima EPSPS. Entonces, glifosato se une a esa enzima. Entonces, el glifosato lo que hace es que cuando se hace la aspersión, sobre todo para el control de malezas, pues ese glifosato se une a esa enzima y esa enzima lo que inhibe es una vía metabólica que tiene que ver con la síntesis de aminoácidos. Y como los aminoácidos son las moléculas para la síntesis de proteínas, pues la planta se queda sin proteínas y muere, ¿cierto? Entonces, si una bacteria tiene la misma enzima, pues le pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, el glifosato no es como Bacillus thuringiensis, que es específico, sino que, pues, digamos, si un microorganismo o una planta tiene la enzima, pues va a morir, pues, por acción de glifosato, ¿no? Entonces, obviamente, pues, por la clasificación que hay en PubChem, pues está basada en ese efecto, ¿no? En el efecto, pero vuelvo y repito, o sea, yo no estoy diciendo que el glifosato sea inocuo, o sea, el glifosato, su función es matar plantas. ¿Cuáles plantas? Pues las malezas, ¿no? Pero si yo se lo agrego a cualquier planta, pues si la planta tiene la enzima EPSPS, pues también se va a morir, ¿cierto? Lo que pasa es que los cultivos transgénicos tolerantes a glifosato, lo que hacen es que esos cultivos tienen una versión modificada de la enzima EPSPS. Entonces, el glifosato no les puede hacer nada al cultivo transgénico, por eso es tolerante a herbicidas, ¿sí? Entonces, si hay un cultivo y el cultivo es tolerante al herbicida, pues entonces uno agrega el glifosato, el cultivo tolerante al herbicida sobrevive y las malezas que están alrededor, ¿sí? Se mueren, ¿cierto? Y eso es bueno pues para la producción agrícola, ¿sí? Ahora, hay estudios, ¿no? Pues que se han utilizado bacterias, obviamente, si hay muchas bacterias que tienen la enzima EPSPS, entonces, pues si yo les doy glifosato, pues va a morir, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es simplemente, yo no estoy diciendo que el glifosato sea inocuo, o sea, el glifosato es tóxico, ¿cierto? Para ciertos organismos, ¿sí? Pero digamos, entre la gama de productos químicos que hay en el mercado para uso en agricultura está entre los menos tóxicos, ¿sí? Pero no es que sea cero tóxico, porque si fuera cero tóxico, pues no serviría de nada, ¿no? No serviría. Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es el beneficio del glifosato? Pues que si yo no usara glifosato en un cultivo,
¿cierto? Yo tendría que primero preparar el terreno. Eso significa que tendría que agregarle una gran cantidad de herbicidas antes de sembrar. Luego, cuando haga la siembra, tendría que volverle a agregar herbicidas. Luego, durante la siembra, tendría que volverle a agregar herbicidas y en la cosecha también. En cambio, con los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, solo se agrega una vez. Y entonces, al agregar solamente una vez, entonces ya el costo de manejo, el costo de estar comprando herbicidas, todo eso se disminuye y el cultivo es más rentable, ¿sí? Entonces, creo que con eso, pues de pronto ya le quedó un poquito más clara, ¿no? La inquietud a Nelson. Sí, profe, perfecto. Bueno, listo, no, ya son las 6:33 de la tarde, el tiempo es limitado para todo lo que podemos hablar en la noche de hoy. Quiero darles de verdad un agradecimiento a todos y a todas las que están conectadas en este momento y se dieron el espacio para compartir con nosotros en esta sesión. Agradecerle a Lorena, obviamente al profe Silvio por estar con nosotros en la tarde de hoy y invitarlos, recuerden por favor que está abierta todavía la inscripción para las demás charlas que tenemos en esa semana y para un taller muy interesante que vamos a tener para profesores y niños y padres y sus niños este sábado a las 10 de la mañana. Los invito a todos a consultar la página web del Mes de la Ciencia y la Tecnología, la pueden googlear y buscan Mes de la Ciencia y la Tecnología Banrep Cultural, la primera página que les aparecen y ahí está toda la información. O a seguir nuestras redes sociales, tanto de la Universidad Antonio Nariño como de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que ya aparece toda la programación y que se inscriban y nos veremos entonces en una próxima edición. Mañana a la misma hora. Muchas gracias. Y mañana a la misma hora, por supuesto. Mañana a la misma hora, vamos a ponerle ahí. Mañana a la misma hora por este mismo canal. Por este mismo canal. Muchas gracias a todos. Gran abrazo. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde, feliz noche. Hasta luego, gracias. Gracias, Silvio. Gracias.